Cordial saludo, estimados estudiantes, compañeros y docentes de este curso de didácticas específicas de nuestra Universidad Autónoma de Manizales. Mi nombre es Andrés Fernando Serna Cardona y pues hoy voy a desarrollar este primer módulo que se nos pide presentar en este seminario que nos propone. En primer lugar, queremos preguntar, o el profesor nos propone una pregunta muy interesante: ¿qué enseña? Y pues yo soy licenciado en filosofía y especialista en lúdica educativa y por lo tanto vengo vinculado con la Universidad Juan de Castellanos y soy rector de una institución educativa formal. Entonces yo colaboro desde la filosofía, sobre todo en la antropología de la lúdica, una rama que ha nacido en este tema de la pedagogía cuando se desarrolla la lúdica, con la Universidad Juan de Castellanos, dirigido obviamente a maestros que buscan una especialización para ascender en el escalafón o para mejorar sus conocimientos frente a esta actividad pedagógica. ¿Qué se busca dentro del proceso pedagógico? Enseñar a ser maestros críticos, pero enseñar no solamente desde la teoría, ¿sí?, sino que desde esa teoría tengamos la capacidad de reflexión para que aquellos conceptos que ya se han construido puedan ser plasmados tanto en el interior del estudiante y que se nos ha hecho partícipes en el tiempo. No conocerlos como una teoría llana, sino hacerlos un conocimiento más práctico, más interiorizado y llevado obviamente al aula de clase. Segundo, ¿para qué se enseña? El objetivo principal mío como maestro de una universidad, enseñándole a otros maestros, colegas, ¿qué se busca? Es reconstruir el pensamiento social y además ayudar a aquellos estudiantes que trabajan y estudian, obviamente, para hacer un mejor proceso pedagógico, ayudarlos a romper aquellos esquemas anquilosados que se hacían en otrora y evitar enfrascar ese componente pedagógico y además esos desarrollos didácticos en el aula para poder así que esa enseñanza sea más humana y evitar esos pensamientos tan fríos de los maestros que a veces caemos en la rutina diaria, para entonces lograr en el maestro evitar que le coarten su libertad de pensamiento y su libertad de cátedra. Y segundo, ayudar también a que nuestros estudiantes, cuando lleguemos al aula de clase como maestros y en ese ejercicio de enseñanza y aprendizaje, podamos entonces también ayudar a los estudiantes a ser más libres. Tercero, ¿qué prima en el proceso de formación? Pues en lugar, como se los he dicho anteriormente, es dirigido a maestros de la especialización de la lúdica educativa. ¿Y qué buscamos? Desarrollar la capacidad de reflexión del maestro frente a lo que se ha hecho, ¿sí?, a lo que se hizo y a lo que se pudiera hacer en el aula de clase, en ese ejercicio docente. Pero además ver cómo nosotros, como maestros de una universidad pensantes, podemos desde nuestro ejercicio de aprendizaje ayudar a cambiar esas estrategias de aula para que asimismo se ayuden a los estudiantes a lograr aprendizajes profundos en esa práctica, no de aprendizaje ya, sino de enseñanza y aprendizaje como maestros y estudiantes ya en la práctica. ¿Cómo son las estrategias? Pues en primer lugar hay que tener conocimiento de la teoría. Yo como maestro tengo que enseñar teoría y referentes teóricos, pero no quedarme solamente con esa teoría y referentes, sino que aquellas exploraciones puedan lograr generar una conceptualización clara en el docente, especialmente en el estudiante que estudia antropología, y una capacidad de aplicación en su quehacer docente. Lograr además que después de un ejercicio de aprendizaje consciente, él mismo alcance a capacidades argumentativas y teóricas que puedan ser llevadas y se puedan demostrar no solo en lo que sabe, sino también en el ser, que es lo más importante, tener maestros realmente humanos, conjugado en la práctica y en el saber, que se conjuguen esas tres cosas: el ser como un buen ser humano, pero un buen ser humano que sabe, pero también que sabe hacer.
Por último, se nos propone una pregunta muy importante. ¿Dónde surgen estas estrategias? Y es necesario decirlo, yo como rector de esta institución educativa en la Unión Valle, a mí siempre se me ha quedado en mi mente y en mi pregunta, ¿qué necesito yo en mi colegio? Y obviamente necesito hallar docentes, primero críticos, segundo capaces de romper estándares que hacen obsoleto el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo buenos seres humanos. Esa es como la política. De ahí nace como estas estrategias. Pero segundo, ¿qué va a poder hacer esto cuando yo escojo un buen docente y cuando encuentro docentes capaces? Garantizar para que aquellos estudiantes que se les encomiendan a esos docentes de cualquier colegio que sea, pues las prácticas sirvan para transformar a ese estudiante, transformar su pensamiento en algo más crítico, más sólido, hacer que las clases, los ejercicios de aula, las prácticas de aula sean más atractivas, que lleven a los estudiantes a aprendizajes profundos, es decir, que lo que aprenden en el aula sea aplicable, útil para la sociedad. Entonces, es necesario decir que aquellos aprendizajes que ellos obtienen en el aula, después de tener un maestro bien formado en el aula, se pueda generar aprendizajes con recordación, es decir, estudiantes capaces de enfrentar la sociedad, capaces de ayudar a transformar su propia historia, la historia del tiempo que en este momento ya se va gestando. Les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo, a la maestra tutora por acompañar este proceso y al profesor encargado de esta cátedra de acompañarnos y hacer esto tan práctico. Dios los bendiga, un abrazo para todos.